Buenas noches amigos, esta es una edición más de su programa Perfiles. Hoy tengo un invitado muy especial, es Óscar Becerra. Óscar es doctor y magíster en educación, es un experto en políticas públicas en tecnología de la información aplicadas a la educación. Ha sido ministro de Estado en la cartera de educación, ejerce por más de 40 años la docencia universitaria, ha sido director académico y decano de una facultad muy importante en el Perú. Tiene además estudios en psicoterapia psicoanalítica, sí. Vamos a hablar un poco de ello. Es bachiller en ciencias, con mención en física en la Universidad Nacional de Ingeniería y es un recurrente conferencista en foros nacionales e internacionales. También es fotógrafo profesional, vinculado al arte, a través del dibujo, la pintura, es un aficionado a la filatelia, a la lectura y a la poesía. Como ven, tenemos una simpática entrevista esta noche, así que los invito a quedarse en la señal del Canal B en el programa Perfiles. Buenas noches, Óscar. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Óscar, empecemos por el principio y te quería preguntar un poco acerca de tu familia, los orígenes de tu familia. Tú vienes de una familia grande, una familia chica, de muchos hermanos, de muchos tíos, de muchos primos. Yo diría una familia mediana, somos 3 hermanos, papá y mamá. La familia extendida, que siempre ha sido muy cercana, es grande. O sea, mi papá tenía varios hermanos, 6 hermanos, si no me equivoco, uno falleció cuando él era muy joven. Mi mamá también tenía varios hermanos, mis abuelos, o sea, conozco a mis abuelos, no conocía a mis bisabuelos, pero sí conozco a parientes de esa distancia, digamos, en el árbol genealógico. Y además tengo una familia muy cercana que no es de sangre. O sea, los amigos de mi papá y los amigos de mi mamá, los tíos de cariño, los tíos de cariño, son tan más cercanos que los tan exactamente, ¿no? Entonces sí, somos una familia grande y es algo que hemos transmitido a mis hijos. Tengo 4 hijos. ¿Tu familia limeña? ¿Usted? Mi papá el Cusco, mi mamá de Paucartambo en el Cusco. Mira, mi papá también es el Cusco. Mira tú, qué coincidencia. Sí, Paucartambo también, mira, qué gracioso. Sí, pues una familia con historia. Qué bien. ¿Y cómo calificarías a tu familia? ¿Una familia tradicional, una familia conservadora, liberal o incluso progresista? ¿Cómo la calificarías? Es una familia, digamos, es una familia serrana. Okay. Y eso significa que es muy, muy unida, que tú llegas a la casa de un pariente y no tienes que avisar, simplemente llegas y te reciben, ¿no? Y comparten lo que tengan. Correcto. Así era. Ahora, en cierta medida era una familia liberal, si bien con valores muy profundos y acendrados, pero liberal, por ejemplo, en el sentido de que a mi papá le recomendaron que no permita que su esposa sea profesional, eso no estaba bien visto, pero él la apoyó. Es más, la llevó a sustentar su tesis conmigo de 3 o 4 días de nacido, porque el profesor no le permitió postergar la fecha de la sustentación, ¿no? Entonces, en ese sentido era una familia, digamos, moderna, liberal, para los años 50. Sin embargo, era muy conservadora en el sentido, por ejemplo, de que las tradiciones mi familiares. enamorada no era aceptada más que como una amiga especial. Mira qué, ¿no? Entonces, particular. Y yo tenía que pedir permiso para ir a visitarla una vez por semana, que es lo que mi papá consideraba más que suficiente. El resultado fue que terminé casándome antes de lo planeado, porque así sucede pues, cuando uno es joven, ¿no? Y no me arrepiento. Cumplimos 50 años de casados este año, con altibajos como toda familia, pero felices, ¿no? Es la travesía más larga, complicada, feliz. Así es, ¿no? Transitas de emociones totalmente antagónicas. Así es, tienes de todo. Pues, ¿no? ¿Y cuántos hijos tienes ya? 4. Mujer la mayor, 3 hombres. 10 nietos, uno en camino para nacer en junio, el número 10. Son un encanto. El mayor tiene 24 años, ya independiente, vive en Tampa con su novia. Y el menor va a nacer en mayo, perdón. Sí. ¿Y cómo te ves de acá 5 años a nivel familiar, a nivel de esta estructura familiar que ya formaron, en todo caso, tú y tu esposa? Bueno, disfrutando de mis nietos y ojalá algún bisnieto de repente, viajando. Me gustaría disfrutar de lo que he construido
Pero no por eso dejo de ver con preocupación el futuro del país. Entonces, en la medida en que pueda hacer algo que haga la diferencia, estaré dispuesto a trabajar en lo que empecé ya hace varios años, ¿no? Yo llamaba a mi servicio militar cuando trabajé en el Ministerio de Educación la primera vez, y me volvieron a llamar cuando ya pensé que estaba en la reserva. El año pasado hice lo mejor que pude. Creo que pude hacer más, pero no me arrepiento de lo poco que logramos, ¿no? Okay. Hablamos un poco de tu trayectoria profesional. Tu paso por IBM, ¿no? Tú tienes una carrera muy interesante en IBM por más de 20 años, donde creo que el momento más estelar es ocupas la gerencia de educación en Latinoamérica. Así es, sí. ¿Qué significó tu paso, para tu vida, el paso por IBM? ¿Qué significó eso? ¿Cómo descubres esa cultura empresarial que se basa en criterios de individualidad, curiosidad, esa posibilidad de convertir los problemas en soluciones o en oportunidades? ¿De qué manera influyó toda esta cultura de IBM en tu vida, en tu formación? IBM es una compañía que te marca, y te marca, en mi caso, creo que para bien. Te integras a una cultura empresarial donde la norma es la excelencia y el esfuerzo por conseguir resultados cumpliendo las normas. Entonces, es algo que aprendes y que se te queda para toda la vida, y eso yo le agradezco. Y todos los que hemos pasado por IBM agradecemos eso, ¿no? La importancia de cultivar la excelencia, de conseguir resultados cumpliendo las normas. Y creo que eso es algo que ha marcado mi vida, y me ha permitido continuar en esa senda de buscar la excelencia, aún fuera de IBM. Tengo mucho cariño. Empecé un poco por casualidad. Yo entré a IBM porque necesitaba ganarme la vida haciendo algo que fuera más allá de enseñar, que era lo único que podía hacer un físico en ese entonces, ganando una miseria, y yo tenía 2 hijos y quería darles una vida mejor que la mía, no porque fuera mala, pero porque era tal vez demasiado austera. Mi papá era profesor de colegio público y tenía otro trabajo como profesor de colegio privado. Mi mamá se dedicó a nosotros y no trabajó, y luego cuando lo hizo gratuitamente, y era odontóloga. Entonces, habían privaciones, dificultades, como en una familia de ese tipo, y yo quería algo mejor para mis hijos, en ese sentido. Quería una familia como la mía, pero con menos austeridad. Y de repente apareció la oportunidad de presentarse a IBM, una firma transnacional, donde la gente que yo conocía ganaba muy bien y vivía bien. Y era todo lo que sabía, entonces me presenté. Y fue pues como descubrir un mundo de trabajo esforzado, duro, pero con compensaciones, y fascinante. ¿Y cómo te vinculas al tema de educación? Porque ahí revisaba que habías realizado un proyecto que estaba vinculado a integrar sistemas de educación a nivel de universidades. ¿Cómo te vinculas con el sector de educación? Es una feliz coincidencia, diría yo. Cuando ingresé a IBM, ocupé una vacante de las que había, y esa vacante estaba en el departamento de educación de IBM. Cosa que me gustó porque yo ya era profesor universitario en ese entonces. Y me di cuenta que IBM te da la oportunidad de hacer lo que te gusta si lo haces bien y coincide con los intereses de la compañía. Resultó que IBM tenía una gran preocupación por la educación, y entonces tuve la oportunidad de preocuparme por integrar los productos y servicios de IBM al sector educación y al sector minero. 2 cosas interesantes. Descubrí la industria minera en IBM, y entonces empecé a buscar, y resulta que IBM tenía soluciones muy interesantes para educación, y tenía un extraño liderazgo en el sector de educación en el Perú. En en Estados Unidos, que era el mercado más grande de IBM, no tenía una presencia tan grande en el sector de educación como la que tenía en el Perú. Éramos, por decir así, la excepción, y yo tuve la oportunidad de incursionar en ese sector, en ese segmento de negocios, y no me fue mal. Hice
el proyecto más grande de integración de sistemas cuando IBM estaba incursionando en este negocio de servicios y venta de soluciones. Justamente con la universidad que ahora me acoge, fue el proyecto más grande de integración de sistemas en Latinoamérica, y salió bastante bien. Y la filosofía vende servicios, ¿no? Pero la filosofía de atención de cliente es muy importante, ¿no? Exactamente, o sea, no es el tema de que el cliente tiene la razón siempre, pero que los intereses del cliente, o sea, preocuparte por los intereses del cliente es la mejor manera de preocuparte por los intereses de IBM. Siempre dejaba en claro que mi objetivo era velar por los intereses de IBM. Yo también soy del mercado de servicios y yo siempre le digo a las personas que trabajan conmigo, el cliente no siempre tiene la razón. Exacto. Pero siempre tiene el derecho de elección. Exactamente. Entonces hay que tener cuidado. Y el hecho de que tú o sea, digamos, después de decirles yo vengo acá para venderles soluciones IBM y mi principal preocupación es que a IBM le vaya bien. Claro. Pero IBM entiende que la manera de hacer eso es contribuyendo a que logres tus objetivos. Por eso creo que vamos a trabajar bien juntos. Y he mantenido eso. Entonces... y así es como me he enfrentado a los diversos proveedores con los que me he encontrado. Y esta filosofía un poco que ya de otra manera trasladas cuando ya hablamos un poco de tu paso por la función pública, que tiene algunos aspectos importantes a destacar. Tú tienes un paréntesis de 4 años donde contribuyes con la educación peruana como director de tecnologías educativas en el ministerio. Sí. Y que luego llegas vamos a decir, a la cúspide como ministro de Educación. Pero en este primer paso como director general de tecnologías, hay 2 proyectos importantes que destacas. El primero, que implementas o contribuyes a implementar el Colegio Mayor Presidente del Perú, como esto es parte de estos colegios de rendimiento, ¿no? ¿Y cómo surge este proyecto? ¿Cómo se concibe estos colegios de alto rendimiento? ¿Qué objetivos tuvo y de qué manera creían que esto podía ayudar a cerrar esta brecha educativa que existe en el país? Mira, esto, aunque a muchos no les guste, es una idea del presidente García, que en paz descanse. Él había conocido, porque creo que invitaron a su hija al Liceo Enrique IV en París, que era un colegio de excelencia, por donde habían pasado personajes históricos en Francia, y que había que ser excelente. Era la cuna del talento francés. Y cuando llega al gobierno, a su segundo gobierno, le dice al ministro de Educación, Antonio Echan, hagamos una cosa como esa acá. Y él me lo encarga a mí. Ya nos conocíamos, con él habíamos hecho el proyecto en la Universidad de San Martín de Porres cuando yo estaba en IBM, y entonces me dice, yo creo que puedes hacer esto bien. Y me lo encarga. Y es un proyecto casi secreto en el Ministerio de Educación, que lo trabajo con la ahora ministra, el ministro y quien te habla, y gracias al apoyo del presidente, participa la embajada francesa y el director del franco-peruano. Yo había conocido un colegio parecido en Estados Unidos, en Chicago, y entonces construimos sobre la base histórica de lo que fueron los colegios mayores de la época colonial, inicios de la época republicana, construimos un colegio donde todo sea excelente y solamente para los mejores entre los mejores que habían sido históricamente abandonados por la educación pública. O sea, si tú eras un alumno brillante en la educación pública, estabas condenado a la mediocridad y a la frustración de recibir una educación pésima y a no tener esperanzas. Entonces escogemos como criterio de ingreso que haya sido el mejor o el segundo mejor de tu promoción en el año anterior en un colegio público. Y decidimos que empezaran directamente tercero, cuarto y quinto, en lugar de empezar con tercero, después cuarto y después quinto, por una razón sencilla, técnica, que era un año en ese colegio va a ser mejor que ese mismo año en el colegio donde están ahora los chicos que lleguen a quinto y medio. Esa era una razón técnica y obviamente la razón política. El presidente García estaba en su último año y él quería ver graduarse a la primera promoción, me imagino. Entonces empezamos con este colegio. Anuncié a los padres de familia que no importa quién fuera el siguiente gobierno, iban a tratar de cerrarlo.
pero que, conocida la ineficiencia del gobierno para hacer cosas, no iban a lograrlo. Tal cual. Llegó la ministra Patricia Salas, la olvidable ministra Patricia Salas, y trató de cerrar el colegio con el argumento de que era elitista. Un argumento totalmente ridículo, pero en fin. Y como yo había predicho, no lo logró. Pero al menos logró cambiarle el nombre. Por eso a mí me da un poco de escozor, aunque ya no me importa, que del concepto de colegio mayor secundario presidente del Perú se haya pasado a colegios de alto rendimiento, porque no podían dejar el nombre que le había puesto García, que en realidad es intrascendente. Y además, lo que hicieron con eso, el ministro Saavedra, creo que fue con Marilu Martens, que fue la primera directora de estudios del Colegio Mayor, excelente trabajo en el Colegio Mayor, pero al multiplicarlo sin los recursos necesarios, se bajó el nivel en cierta medida. Aún así, los colegios de alto rendimiento son lo mejor que tenemos, ¿no? Entonces, creo que es... considero que ese fue mi aporte al país. ¿No? Y el proyecto Una Laptop por Niño, ¿cuál fue el objetivo? Mira, el doctor Seymour Papert, en paz descanse también, había inventado un lenguaje de programación sobre la base de la idea de que si los niños aprenden a programar desde muy pequeños, con herramientas adecuadas, su desarrollo cognitivo se va a ver favorecido y van a ser mejores en todo. Su capacidad de aprender se va a beneficiar. Sobre esa base, IBM trabajó con el doctor Papert en el proyecto de informática educativa de Costa Rica. Te estoy hablando del año 88, 89, uno de los proyectos más exitosos del mundo. No existían todavía las laptops. IBM en el Perú quisimos hacer algo como eso. El gobierno convocó una licitación en la época de Meche Cabanillas. Tristemente se quedó en el tintero. El Perú se perdió la oportunidad de ser incluso mejor que Costa Rica en esa oportunidad, y esa será una deuda que impagable, pues no, porque se pasó la etapa. Pero Papert postuló la idea de que si los niños tenían una computadora y aprendían a aprender usándola, les iba a ir mejor, la educación iba a mejorar, y que era posible romper la estructura de recolección de las compañías, de los gigantes de la tecnología, que eso es lo que hacían, ¿no? Recolectar lo que había para recoger en el mercado. Vivían como los antiguos humanos, como cazadores, pescadores y recolectores. Y él decía, cuando las laptops más baratas costaban $1,000, decía, debemos poder hacer una de $100. Claro. Y empezó a trabajar en MIT para diseñar y fabricar una laptop de $100. No lo logró, y eso fue uno de los argumentos para tratar de destruir el proyecto de los eternos opositores, porque cuando se anunció finalmente el producto, la laptop costaba $187, si no me equivoco. Que era el costo de producción de $187 más $1 para sostener a la fundación que había inventado las cosas, ¿no? Entonces el doctor Nicolás Negroponte, director en ese entonces del Media Lab de MIT, invitó a varios gobiernos y llegó una invitación al ministro de Educación del Perú, que obviamente en el Estado es difícil gastar en viajes para ver cosas, ¿no? Entonces la Universidad de San Martín de Porres, que era su alma mater, le dijo, no te preocupes, nosotros mandamos, y fuimos el encargado del rectorado y yo a Boston, a Cambridge, a MIT, a ver de qué se trataba el proyecto. Y el Perú no estaba en el mapa, ¿no? O sea, no. Sin embargo, teníamos algo importante, y es que en el Perú se cultivaba las ideas de Papert desde los años 80, cuando estaba el ministro Palermo. Se había hecho un proyecto de robótica educativa en quechua, líder en el mundo. Y entonces, cuando nos tocó conversar con Negroponte y su equipo, les dijimos, miren, el Perú será pequeño y no está en el mapa de ustedes que quieren proyectos con 1 millón de computadoras, pero tenemos la ventaja de que sabemos cómo se hace bien lo que ustedes quieren hacer y estamos dispuestos a comprometernos. Entonces, Negroponte
nos regaló, digamos, les doy 200 computadoras de los prototipos, todavía no era la producción, y hagan una prueba de concepto a ver si funciona eso que ustedes dicen. Entonces llegamos muy contentos, muy entusiasmados al Perú con 2 maquinitas que nos dieron y más las 200 que venían en camino. Hablamos con el ministro, él habló con el presidente García, esta foto histórica en la que aparece en el patio Palacio, él con Garrioleca y la laptop diciendo vamos a traer esto al Perú. Y el ministro dice, mira, vamos a hacerlo porque creo que es importante, es un proyecto pionero y puede hacer la diferencia, pero no vamos a hacerlo a la mala ni de cualquier forma. Vamos a ir al Congreso y vamos a presentar este proyecto. Y se presenta, después de hacer el piloto en la localidad de Araguay, en Canta, y en La Jota, me parece que en Piura, Tumbes, con un éxito increíble. O sea, les entregabas las laptops a los niños y regresabas a los 3 días y las estaban usando. Claro. Nadie les había enseñado. Entonces, realmente era la diferencia y logramos, algunos de los críticos, por criticar, decían, se repartieron estas laptops a lugares donde no había electricidad, pero no dicen que se entregaron con un panel solar chiquito que desconectaba y que permitía cargarlo. No tenían internet, sí, pero tenían una USB de 2 gigabytes en ese entonces, donde habían miles de páginas y libros, de manera que ellos podían consultar un internet que tenía, como decíamos en ese entonces, un tiempo de respuesta de 6 meses, claro, que era como se actualizaba. A Negroponte no le gustaba mucho la idea. Sí, pues. Me miraba siempre con sorna y me decía, tú has jugado con las palabras y me has hecho el cuento de la conexión asíncrona a internet, ¿no? Que fue lo que hicimos. Lamentablemente proyecto... No tenemos cobertura. No, pues, teníamos 2% en ese entonces, hoy día tenemos 50%, o sea, hemos avanzado. Hasta ahora se usan esas máquinas de 2008 y funcionan. Yo he ido de ministro a Chachapoyas y en un colegio chiquitito ahí, perdido en la selva, sacaban los niños su computadora y me explicaban cómo funciona. O sea, estaban programando usando esa máquina de 2008. Entonces, el proyecto, sí, yo no soy imparcial, fue un éxito. Es más, el BID hizo un estudio en el que a pedido mío se incluyó el avance en temas de matemáticas y comunicación, que no era objetivo del proyecto. El objetivo del proyecto era mejorar el desarrollo cognitivo. Pero yo dije, oye, ya que estamos gastando $1,000,000 y pico, fue lo que puso el BID, ¿por qué no averiguamos si el Banco Interamericano, ¿por qué no averiguamos si ha mejorado las matemáticas o la comunicación? Error político de mi parte, porque como era lo que se esperaba, no hubo mejora. Sin embargo, el desarrollo cognitivo mejoró en algunas cosas hasta en 400%. 6 meses de ventaja en solo 2 años. ¿Y cómo trasladas esta experiencia cuando te toca ser ministro de Educación? ¿Qué objetivos principales te planteaste como ministro? Bueno, yo encuentro un país de posguerra, un sistema educativo de posguerra. Como dije, yo no sabía si había sido ministro de Educación de Perú o de Ucrania. Era una situación muy diferente. Tristemente, gracias a hábil, para eso era hábil, gestión de Castillo Terrones, enfrentando a una novel ministra de Educación, Marilu Martens, que probablemente por falta de experiencia, yo soy amigo de ella, la conozco de años y no nos hemos visto hace mucho tiempo, pero siempre consideré que era muy pronto para que fuera ministra de Educación. Ella hubiera sido probablemente una de las mejores ministras de Educación, tal vez 5 años después. Pero fue lo que pasó y Castillo Terrones se aprovechó con su manejo filosenderista, que eso sí hacía bien, y recuperó el poder que el sindicalismo proterrorista magisterial había perdido, lo recuperó y terminó donde todos hemos visto. Entonces, eso fue realmente frustrante. Pero se ha tratado de insinuar, por ejemplo, que las laptops de $100 realmente costaron 225. Mentira.
pero costaron 187, o sea, no costaron 100, eso es cierto, y está en la ley que se aprobó y nunca se pagó un centavo más. Sin embargo, hubo una compañía cuyo dueño financió la campaña de Humala o contribuyó a financiar la campaña de Humala y vendía computadoras. Sí. Misteriosamente, y en la administración de Humala, no en la de García ni en la nuestra, se incendió el almacén del Ministerio de Educación con 42.000 laptops, creo que 4.000 servidores y 7.000 proyectores multimedia. Se destruyeron. Y no fue en el gobierno, no fue para esconder nada de García, fue para poder comprarle la reposición al amigo de Humala, cosa que no pudieron hacer. En última instancia, la compañía de seguros dijo, acá está el cheque y ustedes decidan, yo no me voy a ensuciar con esto. Pero en el camino, el que me sucedió en el cargo, no, el que sucedió al que me sucedió en el cargo, inventó un artificio para decir, miren, en realidad hay estos otros gastos y las máquinas costaron 225, porque no había forma de llegar al precio que tenía el amigo de Humala, que era $225. Entonces inventaron un artificio para decir 225. Dime, ¿y esta visión tuya de haber encontrado un país en crisis, en guerra, tiene que ver con un poco con el plan de emergencia educativa que tú presentas, que buscaba de una manera cerrar esta brecha educativa? Que no llegué a presentar. O sea, uno de los principales problemas que tiene el gobierno de la presidenta Boluarte es la fragilidad. Y ella quería que la educación mejore y ese fue el encargo que me dio. Entonces habíamos quedado, y ella me lo pidió en el Consejo de Ministros, y esto no es ninguna infidencia, que presente un plan de emergencia para apuntar a cerrar la brecha, que ya para entonces era de 150.000 millones de soles. Y lo preparamos. O sea, con la actual ministra y su antecesora, preparamos un plan que apuntaba a que en un periodo más o menos de 10 a 15 años cerráramos la brecha. Es irracional pensar que se puede hacer antes. Había forma. Uno de los ingredientes para esto era que todos los saldos no ejecutados del gobierno se destinaran en un 50% o un 30% a educación, vía proyectos de gobierno a gobierno para prevenir la corrupción, de mejora de infraestructura para cerrar la brecha. Utilizando para esto una estrategia que se llaman escuelas modulares, que son unas escuelas que van en containers y se arman como el hospital de emergencia que hicieron los chinos. O sea, ese tipo de cosas. Eso empezaría importándose, pero eventualmente la industria nacional puede fabricar estas cosas. Serían escuelas homologadas en Perú Compras, de manera que no hay negociación de por medio. O sea, este es el vaso y eso es. Y este es el precio. Y hay que pedir. Y como son bienes muebles, no necesitas sanear. El saneamiento físico legal del terreno no hace falta, porque lo pones y el día que el terreno no está, lo llevas a otro lado. Estructura temporal, pues. Eso hubiera permitido hacer 4.000 o 5.000 escuelas por año. En 10 años, 40.000. Bueno, esa era una tarea del Minedu, de Proniet, perdón, ¿no? De Proniet, claro, Proniet. Pero Proniet tenía proyectos que tenían 15 años. O sea, en Proniet habían más o menos 20.000 millones de soles despilfarrados en estudios que ya no sirven porque son muy antiguos. Entonces, todo eso se evitaba con estas escuelas modulares que tenían modelos, digamos, para costa, sierra, selva, para Puna, tropicalizados. Para todo. Mira, entonces, empezábamos a inaugurar colegios. Fíjate que en este año que ha pasado, con toda la fragilidad que tiene el gobierno de Dina Boluarte, se han hecho 82, 83 colegios, se han inaugurado, ¿no? En los 10 años anteriores no llegan a 80 o están cerca de 80. Entonces, fíjate... Es el cambio, ¿no? Además, la voluntad de preocuparse por la educación. Entonces, sí era posible. Otra fuente de dinero para mejorar, no solo la educación era mi área, pero salud, por ejemplo, infraestructura. El canon. Es ridículo en los adefesios en los que se gasta el dinero, el monumento al falo y la vagina que hay en un pueblito de Junín. Vergüenza ajena, ¿no? Exacto. En cambio, y hay miles de millones de dólares en el Banco de la Nación que no se usan porque no se sabe hacer proyectos. Aquí tienes la salida. Escuelas modulares y las pones por todos lados. Entonces, horas por servicio, tienes una serie de gamas. Pero eso necesita una ley en el Congreso. Y voluntad política y capacidad de gestión del funcionario, porque hoy el funcionario, pues, muchos funcionarios no están capacitados adecuadamente. Su capacidad de discrecionalidad está totalmente limitada porque tiene una Contraloría que
que el día de mañana hace hallazgos, después de 4 años tienen que enfrentarnos así, en fin. Y un tema que tiene especial importancia también es el tema de la educación inclusiva. Tú has presidido durante algunos años la Fundación ALEA, que es una fundación que promueve la educación inclusiva. Sí. En tu opinión, ¿cuál es la situación actual en el Perú, por lo menos en la educación pública? La educación privada es otra cosa. El tema de la inclusión educativa. Mira, el tema de la inclusión educativa es fundamental y es una gran preocupación. Pero vivimos, o sea, tenemos que tener conciencia de dónde estamos. Todos los niños peruanos, no solamente los que tienen necesidades especiales, los que tienen necesidades básicas no las tienen satisfechas. O sea, la educación que tenemos, disculpa la grosería, es una porquería. Y es una porquería porque el maestro promedio es como Pedro Castillo. Sí. Entonces, tenemos que cambiar eso. Otra cosa que le debemos a la ministra Salas fue el haber arruinado la carrera pública magisterial a la que se ingresaba por examen. Meritocracia. ¿No? Y los metió a todos. Entonces, esa es otra historia que también podría... pero se gastaron 728 millones en consultorías en los siguientes años para cantar las alabanzas del ministro de turno. Entonces, es una desgracia. Pero ALEA es una alianza educativa de avanzada que tenía por objeto preocuparse por la mejora de la calidad de la educación en general con inclusión. En estos momentos, las políticas de inclusión se cumplen, pero obviamente si tú no tienes un baño para todos los niños, tampoco lo tienes para los que tienen parálisis cerebral o autismo o cualquiera de estos síntomas, ¿no? Entonces, sin embargo, sí hay un esfuerzo especial. Yo tuve la oportunidad de visitar el centro de producción de materiales para niños con necesidades especiales, para niños invidentes, para niños sordos, para niños con diferentes problemas. Y realmente es un ejemplo. O sea, tenemos en esos detalles, en algunas cosas puntuales, tenemos un liderazgo que se puede considerar mundial, ¿no? Y se hacen cosas bien hechas, aunque pasan desapercibidas porque, ¿no? Como le decía el otro día en una entrevista, la presidenta y la ministra de Educación estaban inaugurando 4 colegios el día lunes, entonces había que tapar esa buena noticia y empezamos con los escándalos de cama del ex premier ahora, ¿no? Entonces, con eso se tapa lo bueno, ¿no? Entonces, ese es nuestro estilo. Sí, pues, ¿no? Lamentablemente. Óscar, tú has ejercido la docencia universitaria hace 40 años, ¿no? Así es, sí, desde 1972. ¿Tú eres de los que cree que se nace docente o uno se hace docente en la vida? Mira, yo creo que todos somos docentes. Todos tenemos algo de lo que sabemos que podemos compartir con el resto. Y eso es docencia. Pero el requisito fundamental de la docencia, se lo decía a mi nuera que está estudiando educación, es la pasión que sientes por lo que haces. En la medida en que tú tienes pasión por lo que haces, vas a querer compartirlo. A mis alumnos en la Facultad de Educación, alumnas, porque la mayoría eran mujeres, les decía... Perdón, ¿por qué hay más mujeres que estudian docencia que hombres? ¿Hay alguna razón? Yo creo que sí, somos una sociedad machista. Y el maestro, el sueldo de un maestro no alcanza para mantener bien a una familia, o no alcanzaba, ahora ha mejorado en el sector público. Pero esa era un poco la idea, pues, ¿no? O sea, las chicas estudian educación porque no van a vivir de su trabajo en una sociedad machista como la nuestra. Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver. No sé si hayan estudios, pero me da la impresión que eso tristemente tiene que ver con el machismo de nuestra sociedad, que está muy metido. Hemos crecido así, pues lamentablemente, ¿no? Y tenemos que corregirlo, pero cuesta. Esfuerzo sobre todo, más que plata. Entonces, sí, pues esa es nuestra realidad, ¿no? Bueno, y volviendo a la pregunta, esta vocación que tienes por la docencia te ha llevado por distintos ámbitos, ¿no? O sea, tú has sido director académico y decano en la Facultad de Ingeniería de la San Ignacio, has estado en la Escuela Naval enseñando física moderna, que fue tu formación universitaria. Claro, así es, sí. Cuéntame pero mira, un poco de esas anécdotas. Yo empecé, como te dije, mi papá era maestro, mi mamá no trabajaba. Yo no podía aspirar a pedirle a mi papá que me compre algo de lo que muchos de mis amigos se compraban, pues, ¿no? Pero era bueno en el colegio, era de los mejores. Entonces se me ocurrió, no me acuerdo cómo, creo que puse un aviso en el supermarket de entonces,
para dar clases de matemática, física, cuando estaba en primero de media, creo. Y me llamó una señora para que le enseñe a su hijo de segundo de media. Y empecé a enseñar clases particulares de matemáticas, de física, resolviendo problemas. A veces tenía que aprender lo que había que enseñar, pero no me iba mal. Y entonces empecé a enseñar y me di cuenta que sí es fácil enseñar si te preocupas por aprender. Y en el proceso de enseñar tú mismo aprendes. Entonces pasó el tiempo y cuando entré a la uni, uno de estos tíos de cariño era profesor de fotografía. Y tenía una vacante para un alumno asistente en el laboratorio de fotografía y me dijo, a ti siempre te ha gustado la fotografía, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Y empecé en el tercer ciclo de la universidad como asistente alumno contratado en el laboratorio de fotografía y aprendí, llevé los cursos de fotografía. Entonces esa es mi incursión en la docencia. Posteriormente el profesor de física experimental nos contrató a mí y a otro compañero de promoción como profesores asistentes en el curso de física experimental. Y cuando estaba recién casado y en el último año de la universidad, apareció un aviso, yo estaba buscando trabajo, tenía un carro, un Volkswagen y hacía taxi, pero no daba mucho dinero eso. Sale un aviso de que estaban buscando un profesor de física, de mecánica cuántica para la Escuela de Calificación de Oficiales de la Armada. Mi primera idea, con perdón de los marinos con quien tengo muy buenas amistades, decía, no, pues los militares que van a saber de mecánica cuántica, con lo que yo sé les puedo enseñar a cualquiera, ¿no? Y así, con esa audacia de la juventud, postulé. Y resultó pues que efectivamente no había mucha gente que supiera el tema y me dieron el trabajo y les enseñé mecánica cuántica a 2 tenientes primeros que se iban a ir a estudiar ingeniería nuclear a España para hacerse cargo del reactor de Warangal. Una experiencia muy interesante. Conocí por dentro la vida militar y aprendí muchas cosas que para mí eran unos prejuicios que resultaron falsos. Y luego me quedé en la Escuela Naval enseñándoles física moderna a los cadetes de tercer año, que fue una experiencia también interesante. ¿Qué relación existe en esta vocación que tienes tú por la docencia y por esta pasión que has mostrado durante años por tu propia educación? O sea, tú tienes estudios, tú eres doctor en educación, sí, pues. Tienes estudios completos en psicología, tienes estudios completos de doctorado en psicología, eres maestro en educación. ¿Qué motivó? ¿Por qué era tan importante para ti obtener estos tan altos grados académicos? Más que los grados, a mí siempre me ha interesado aprender. Si hay algo que se puede aprender, yo quiero aprender. Y entonces, y esto empezó muy temprano, ejemplo de mi papá, pues mi casa estaba llena de libros de historia porque mi papá era profesor de historia y de literatura porque enseñaba letras en general, ¿no? Y yo era un chico medio enfermizo, medio hepatitis cuando tenía, creo que 7, 8 años, estuve 2 meses en cama, sufría de bronquitis, entonces, y cuando faltaba al colegio me quedaba pues en la cama y no había pues televisión en ese entonces, no teníamos nosotros por lo menos, me dedicaba a leer. Yo leí la Ilíada y la Odisea cuando tenía 7 años. Y me fascinó la historia griega y las mitologías. Y entonces, de ahí me viene este deseo de aprender lo que sea aprendible. Sí. Cuando empecé a salir con la que ahora es mi esposa, que quería ropa, pues no, una adolescente, 13, 14 años, y quería que la ropa fuera de moda, y mi papá, conservador, esas mariconadas no te voy a comprar, ¿no? Jamás. Pero además eran caras y no era fácil para un maestro de colegio público pues, comprar ropa de moda. Entonces, ¿qué hice? Yo sabía que mis tías, las hermanas de mi mamá, cosían. Entonces miré y dije, bueno, la educación de un sastre no es mucho mayor que la que yo ya tengo. Y mi mamá tiene una máquina de coser, puedo aprender a coser. Y agarré un pantalón, lo descosí, y aprendí, me hice pantalones, camisas. Es más, mi hija no podía creer cuando un día que decía que no tenía ropa para salir a una reunión, le digo, hija, pero acá hay un pedazo de tela, ¿por qué no te hacemos una falda?
Y me miró como diciendo, pues estarás chiflado, ¿no? Bueno, le hice una falda en cuestión de hora y media, y ella era muy exigente, y se la puso, o sea que estaba bien hecha. Entonces, también aprendí eso. Dos grandes frustraciones he tenido de cosas que pensaba que eran imposibles de aprender para mí. Una todavía está pendiente. Una es cantar, que es algo que me encanta y no sé hacer. Soy pésimo. Y a pesar de saber las letras de las canciones. Y la otra era dibujar. Sí. Yo pensaba que dibujar era imposible de aprender y yo no tenía el don. Mi papá me hacía los dibujos para el colegio. Pero en la pandemia encontré unas clases de dibujo. Y la fascinación que sentí cuando, gracias al profesor Samuel Velarde, que le quedaré eterna gratitud, en remoto me iba diciendo lo que había que hacer y yo no podía creer cómo en ese papel, con un lápiz que yo tenía en la mano, empezó a aparecer el brazo de una persona. Era posible aprender y me dediqué a aprender. Posteriormente me resultó medio frustrante porque el dibujo y la pintura tienen un tiempo de respuesta muy lento y yo soy desesperado, necesito que las cosas salgan rápido. Entonces retomé mi afición por la fotografía, que la vida familiar me había impedido cultivar, y entonces además ya con la fotografía digital pues no tienes que tomar un rollo de 24 o 36 fotos, puedes tomar 300 fotos en una hora y luego escoger las buenas y revelarlas usando software. Entonces retomé mi interés por la fotografía. Por la fotografía. Y cuando estás fotografiando, ¿eres capaz, por ejemplo, de transmitir, eres capaz de activar, algunos dicen activar corazones, activar sensaciones, que te lleven a evocar sentimientos de felicidad, de tristeza, de nostalgia? ¿Produces eso? Personalmente sí. ¿Sí? O sea, yo siento una conexión muy, muy especial, que no es una conexión romántica, es una conexión, digamos, estética, porque fotografío chicas y paisajes. Entonces, hay una conexión especial con lo que hay detrás de la foto, ¿no? Por ejemplo, yo estoy presentando ahora una muestra en el Colegio de Ingenieros del Perú y hay unas fotos sobre esta disciplina japonesa del shibari, que consiste en atar a las personas y suspenderlas en el aire, que es una disciplina muy relacionada y tiene relación con el sadomasoquismo, el BDSM, estas cosas, ¿no? Pero que en realidad va mucho más allá. O sea, la chica con la que hicimos la sesión, la que hace los nudos es una experta, y la que se deja atar es una modelo que nunca había tenido una experiencia en esta relación y que lo que hicimos fue explorar lo que significa la confianza. ¿Cuánto tienes que confiar en otro para que te amarren? ¿No? Y cuánto te libera el hecho de no ser responsable de ti mismo cuando estás atado. ¿En ese proceso, por ejemplo, hay música de fondo? Yo personalmente no la necesito. Sin embargo, muchas modelos se sienten muy... Dicen que es un espacio de confianza, ¿no? Eso, yo personalmente no tengo la experiencia, pero sin ir muy lejos hemos tenido hace muy poco una sesión con una modelo y ella misma pone... Yo como no soy sensible a estos temas, no me preocupo. Ella en su teléfono tiene su lista y pone música, ¿no? Entonces... sí ayuda. Una pregunta, ¿cuál es tu visión de belleza respecto al cuerpo humano al desnudo? Y al desnudo me refiero no necesariamente si sea este cuerpo humano desnudo de una mujer estético o no. ¿Cuál es tu visión sobre eso? Mira, hay una belleza intrínseca en el cuerpo humano, en el cuerpo de la mujer, que yo considero, y estuve revisando el tema, como te he dicho, a mí me gusta aprender, y entonces leí mucho de cómo así, viniendo de una familia como la que vengo, profundamente católica, terminé haciendo fotos de desnudos que algunos consideran pues pecaminosos, ¿no? Y caí en la cuenta que en el año 1971, me parece, en la revista Caretas se criticaba un póster en el que aparecía la mujer con los dibujos que tienen el ganado, ¿no? Y en la respuesta, la revista le decía, recordemos el poema de Neruda, Oda a la belleza desnuda.
es un poema extraordinario en el que Neruda dice: con casto corazón, con ojos puros, te celebro, belleza, reteniendo la sangre, para que surja y siga la línea tu contorno, para que te acuestes en mi oda como en tierra de bosques o en espuma, en aroma, etcétera, etcétera. Y luego describe el cuerpo desnudo de la mujer con una belleza de palabras. Claro. Interesante. Que te permite ver a una mujer desnuda sin remordimiento, porque te celebro, belleza, ¿no? Entonces, eso me llevó a ver sin culpa el cuerpo de la mujer. Y dime, ¿eres nudista también en otras partes de tu vida, en otras etapas de tu vida? No, bueno, no hay muchas oportunidades en el Perú. Una vez tuvimos la oportunidad con mi esposa de ver esta playa que se llama Puerto Bonito, en el sur, en el kilómetro 71, que dicen la única playa nudista en el Perú. Dijimos, debe ser divertido, pero nunca hemos tenido la oportunidad de practicar, aun cuando no le tenemos miedo al desnudo. O sea, en mi casa han habido siempre cuadros de desnudos. Mis hijos se burlan, mi papá y sus calatas, dicen, ¿no? Entonces, pero ha sido, tuve una anécdota graciosa con mi hija cuando estaba, creo que en segundo grado, que un día me dice: papá, ¿tú crees que me puedas prestar una de tus revistas de calatas? Tenía yo revistas, pues, ¿no? Y le digo: hijita, ¿cómo así? Es que la profesora, que era una monja, nos ha pedido que llevemos una figura del cuerpo humano. Esa anécdota es inolvidable, ¿no? Pero sí he encontrado, luego, años después, entendí la definición y este proceso, este mecanismo de defensa se llama sublimación, ¿no? O sea, para evitar la culpa, puedes convertir algo que de otra manera sería culposo en algo valioso, estéticamente valioso. Pero una pregunta, tu obra, tu arte, ¿tiene alguna relación o se relaciona con, por ejemplo, con la historia política, con la historia social, económica o cultural, de alguna época, en algún lugar en especial? Bueno, la primera relación está entre la geografía y digamos así, la geografía de la piel humana, de la mujer. Entonces, yo tengo fotos, por ejemplo, en Petra, en Jordania, que hay un farallón que tiene la forma de una cadera de mujer y que la pongo justo al lado de una cadera de mujer, ¿no? Entonces, ese es el primer paralelo. Pero también he encontrado mi fascinación por los mitos y los mitos griegos. Entonces, tengo, por ejemplo, una foto que se llama El retorno de Perséfone, en la que se ve a una chica con el cuerpo muy tatuado además, pero eso es trascendente para el mensaje, que está como saliendo del fuego, el mito de Perséfone regresando del Hades, ¿no? Tengo una en la que se ve a una chica desnuda saliendo de un pozo, y es pues la verdad desnuda saliendo del pozo, que es un cuadro renacentista, y es otro mito, ¿no? Todavía tengo pendientes varios más. Y luego hay uno que se me ha quedado por recomendación de mi esposa, que me dijo: estarás loco, ¿cómo vas a hacer eso? El shibari lo descubrí cuando era ministro, porque experimenté en carne propia lo que significan las ataduras que te impiden hacer lo que quisieras. Y lo vemos en nuestra vida, o sea, como pueblo elegimos atarnos o dejarnos atar. ¿Por quién? Por los gobernantes. Por los gobernantes a los que nosotros elegimos. Y luego nos arrepentimos, lamentablemente, porque a veces nos dejamos atar por la persona equivocada. Pero es la realidad. Entonces, yo tenía en mente, todavía la tengo, a una chica atada y colgada, pero como una silueta. Una silueta que es un hueco en la pared por el que ves a un ministro con el fajín, que tiene un nudo, y que es la atadura. La soga. ¿no? Entonces, ese paralelo no he logrado ponerlo en pero sí he escrito un par de ensayos, ¿no? Y hay otra cosa interesante en el shibari, y que lo descubrí tomando las fotos. En el momento en que liberan a la chica y la desatan, las marcas que las cuerdas dejan en la piel
son profundas. Mira. E inclusive la rigger, que es la que hace los nudos, dice, sí. Por si acaso no te preocupes si estas marcas te duran varios días, te pueden dejar unos moretones que se van a perder después. Entonces, ¿con qué asocio esto? Con los prejuicios. O sea, nosotros hemos crecido con ciertos prejuicios. Sí, claro. Algunos son los que nos ayudan a vivir tranquilos. O sea, el prejuicio de que si algo está rojo y es metálico debe estar caliente, nos ayuda a no quemarnos. De repente hay un metal pintado de rojo que no quema, pero igual te puede salvar la vida, ¿no? Entonces, estas marcas que las cuerdas dejan en la piel son como los prejuicios de los que tenemos que ser conscientes. Claro. Están allí por más que nos hayan liberado. Así es. Y entonces, recordarlos nos va a ayudar a ser mejores personas. Y este tema de los prejuicios es el que yo quiero retratar y lo pongo en... y la foto se llama, pues tiene la leyenda que dice los prejuicios como marcas de cuerdas en el alma, ¿no? Y lo que ves es la espalda y las caderas de una chica con unas marcas profundas. Qué interesante. Ese tipo de cosas me gustan. Y dime, ¿cómo pasas de la fotografía y de toda esta cultura a tener también esta pasión por la filatelia, por ejemplo? Mira, eso es algo que lo he dejado, ¿eh? Todavía tengo mi colección de estampillas, pero viajar era algo que yo veía inalcanzable. Cuando tenía 11 o 12 años iba al centro porque mi mamá hacía algunas cosas de odontología y entonces tenía un mecánico dental en el centro y a mí me mandaban a llevar las cosas. Y yo me pasaba por la avenida Colmena, donde estaban las oficinas de las aerolíneas, y recogía todos los folletos de todas las ciudades del mundo a las que pensaba nunca iba a ir porque era impagable. Pues, y un hijo de profesor difícilmente podía aspirar pues, a viajar a Estados Unidos, que era uno de mis sueños, ¿no? A los cañones de Colorado y de Utah. Pero sí leía, me gustaba leer, entonces leía muchísimo. Y entonces ese era pues mi sueño, un sueño que he hecho realidad, además he viajado por todo el mundo, pero en ese entonces esa era mi forma de viajar, ¿no? O sea, viajaba leyendo y viendo fotografías. Entonces eso me llevó a la fotografía por un lado y a la lectura, ¿no? Y a la filatelia, porque en las estampillas te acercabas a todos los países del mundo, ¿no? O sea, había países que ya ni existían y que tenían estampillas y yo tenía las estampillas, ¿no? Entonces... Vamos entrando ya a la última parte del programa, los últimos minutos, y quería hacerte unas preguntas con respuestas cortas. ¿Tú crees que existe el destino o nosotros lo vamos creando? Yo creo que nosotros lo creamos. O sea, uno construye, para bien o para mal, lo que hace de su vida y a pesar de los arrepentimientos, la vida es el resultado de lo que hemos hecho y de las decisiones que hemos tomado. ¿Eres supersticioso? No necesariamente, sin embargo, por ejemplo, mi esposa y yo nunca nos alcanzamos un cuchillo o una tijera, ¿no? Más porque es gracioso, o sea, yo no sé si ella cree, yo personalmente no, pero no me molesta, ¿no? Dime, y si te dieran a elegir en poder conocer tu futuro o poder regresar al pasado y corregir alguna cosa que quisieras hacerla, ¿qué elegirías? Yo creo que regresaría al pasado. Hay un par de cosas que me arrepiento y que haría de manera diferente. Mira qué bien. ¿Cuáles de tus posesiones consideras realmente necesarias? Por ejemplo, ¿qué objetos para ti son importantes? Yo te diría que ninguno. Yo tengo una norma. Nunca compro algo que no pueda perder. Mira. Por ejemplo, cuando me compré mi primera cámara fotográfica o la videograbadora, muchas veces podía comprarme la mejor, pero decía, es demasiado cara y me va a doler perderla. Claro. Y las cosas se pueden perder. Claro que sí. Claro que entonces, las cosas que no podría perder son cosas inmateriales. ¿No? La confianza de mi esposa y de mis hijos. Y de los hijos, sí. Es algo que no podría perder, ¿no? Muchas veces, como muchas personas, hombres y mujeres, uno pasa por tentaciones en la vida, ¿no? Y entonces una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, en el tema de la fidelidad, que es un tema complicado en nuestra sociedad, es la convicción de que si yo fuera infiel tendría que contarle a mi esposa. Correcto. Y perdería su confianza. Dime, en tu caso, ¿tus emociones determinan tus pensamientos o son tus pensamientos los que determinan tus emociones? Una pregunta complicada, no estoy seguro. ¿No? En algunos casos es una y en otros casos... Es que no somos pues el mismo.
Es como dice, puedes mirar el río las veces que quieras, pero nunca vas a ver 2 veces el mismo río. Exactamente. Entonces, algunas veces lo que hacemos es resultado de una emoción y otras veces es la racionalidad la que define lo que hacemos, aunque no nos parezca. Yo, por ejemplo, les ponía inyecciones a mis hijos. Lloraban, y el dolor y la pena de que... Pero eso era bueno para ellos y tenía que hacerlo, ¿no? Dime, ¿qué edad tendrías si es que no supieses la edad que tienes hoy? Si no sé, siempre pierdo la memoria y despierto, yo pensaría que tengo 40 y algo. ¿Sí? ¿Qué? ¿Eres de las personas que cuando todo está dicho y hecho, sueles haber dicho más de lo que has hecho? Creo que siempre me da la impresión que había algo más que decir, pero también la impresión de que había algo más que hacer que pude haber hecho. Y te doy un ejemplo vigente, ¿no? O sea, cuando veo todo lo que hace la ministra de Educación actual, que la conozco hace más de 20 años, digo, pucha madre, qué envidia, cuánto había por hacer, cuánto hubiera podido hacer, y estaba ocupado hablando. Que son parte de las ataduras, pues, ¿no? Sí, exactamente. Dime, ¿hoy estás preocupado en hacer las cosas correctamente o en hacer las cosas correctas? Creo que son las dos. O sea, digamos, solo vale la pena hacer lo que es correcto. Sí. Pero dicho eso, hay que hacerlo bien. Entonces, y eso es la integridad, pues, que tanto nos falta, ¿no? Yo salí del Ministerio de Educación por la falta de integridad de unos periodistas a quienes seguramente no les era agradable y les parecía que lo correcto era que yo me fuera, pero lo hicieron de manera incorrecta. Lo mismo que le ha pasado hoy día a Alberto Otárola, ¿no? O sea, hay muchos que piensan que lo correcto era que se vaya. Está bien, pero hazlo bien. No mientas para lograrlo. Correcto. Porque eso es falta de integridad y eso es lo que han hecho. Ya para la última, si pudieras darle un consejo a tu niño de 5 o 10 años, ¿qué consejo le darías hoy? Di lo que piensas y exige lo que quieres. No esperes merecerlo solamente. Ok, Oscar, muchísimas gracias. Gracias a ti. Espero que hayas disfrutado la entrevista. He disfrutado muchísimo. Agradecerte y de verdad que todos hemos podido conocer un poquito más. Gracias. Más allá de tu vida pública y tu vida profesional y tu vida como docente, ese lado humano que es importante de las personas. Muchas gracias, oye, me ha encantado. Muchas gracias, Oscar. Tengas buen día. Chao, gracias. Bueno, amigos, buenas noches. Nos encontramos la próxima semana. Gracias.